Muy bien, mis amigos, yo tengo un programa que se llama De Padre a Hija, que hago con mi hija Kirsi Mejía, la arquitecta. Por eso yo estoy muy complacido de este programa De Padre a Hijo, que es con nuestros buenos amigos, el licenciado Luis Vilche González, abogado constitucionalista, padre, y nuestro amigo, un muchacho joven, muy talentoso, Luis Vilche Burnigal, quien es abogado laboralista, que esa materia es medio difícil, la materia laboral. Saludos, por aquí vamos a hablar de inmigración, que también vincula lo laboral, y yo creo que yo le he alarmado a los distinguidos colegas, porque del recorrido que hice por Baní la noche del sábado, yo lo que hemos hablado aquí es de desorden migratorio. Nadie en el mundo puede estar en contra de las migraciones. Las migraciones bien organizadas son para bien. Las grandes naciones del mundo, los Estados Unidos, han tenido su flujo migratorio permanente, pero organizado. Pero entonces también le dije al doctor Vilche que como vamos, la próxima generación, una generación a otra son 25 años, yo no sé lo que le vamos a entregar del país. Entonces él me dice que no, que antes. Yo soy el que tengo, la misión mía es asustarlo a usted, no me asusta usted a mí. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Adelante. Doctor. Yo lo que entiendo es que al no haber ese control migratorio y con ese decreto que es reciente, es un decreto que el presidente de la República no podría ya modificarlo, pero sí podría, en su aplicación, cualquier institución del Estado, principalmente el Consejo de Migración, paliar esa situación en el sentido de que a ese inmigrante ilegal hay que exigirle el origen de ellos, su madre, quién es su madre, la nacionalidad de la madre, para poder establecer, porque de lo contrario es lo que todo el mundo está diciendo que es una apatridia, que es lo que busca, que es el establecido en el artículo 20 de la Convención sobre Derechos Humanos. Entonces nosotros no podemos caer en esa situación. Quiere decir que si está en situación de apatridia, es obligatorio concederle la nacionalidad. La nacionalidad. Sí, porque justamente el decreto tiene ese problema. Simplemente entre los requisitos que necesita una persona que está dentro del plan de regularización es simplemente decir su madre, pero ¿de dónde es tu madre? Entonces, ¿qué ocurre? Eso es simplemente una manera de justamente no discutir de dónde es que viene esta persona. Ellos lo que quieren es que justamente quede establecido inmediatamente, no, tú naciste aquí, por lo tanto no hay más nada que discutir, no hay necesidad de saber quién es tu madre, de dónde viene, tú eres un simple dominicano. Uno de los medios de prueba que más están entregando a las autoridades que están a cargo de este programa de regularización es una figura jurídica que yo quisiera que ustedes me la esclarecieran, parece que tiene un nuevo rol. Es el acto de notoriedad. Es el acto que van vecinos, 7 vecinos, ante un notario y le dicen, sí, nosotros queremos declarar por este medio que conocemos a este señor, que nació, que una partera tal lo recibió o que vino aquí, que es hijo de los indocumentados. Y todos firman. Y lo que hasta donde yo tengo entendido, el documento, lo que certifica el oficial actuante o el que tiene calidad para eso, es que esas personas le dijeron que esa es la firma que acostumbran a utilizar y que esa declaración es que ellas han dado, pero eso es un medio de prueba. Bueno, eso es un medio de prueba que lo utiliza, pero muy excepcionalmente la Junta, pero es para los casos que no haya acta de nacimiento. Pero tú tienes que indicar la nacionalidad de la persona que están declarando, tanto de los testigos como de los declarantes. Y en ese requisito que tiene el reglamento no se exige eso. Es lamentable que en Haití, y aquí tengo un acta de nacimiento en Haití. ¿Es un acta de nacimiento haitiana? Le exigen incluso hasta dónde vive la madre, no solamente su nacionalidad, hasta dónde Póngame vive. eso, hágame favor. El acta de nacimiento. Eso en Haití, eso no es de aquí, ¿eh? Esos son los que ellos tienen allá en Haití. ¿Qué se exige en Haití? Se exige acta de nacimiento, origen de la madre, del padre, dónde vive, testigo, dónde viven los testigos, y que tienen que firmar el acta, y si no te han firmado los testigos, hacer la contada de que no saben firmar.
oye, tiene más requisitos que los de aquí, entonces nosotros no aparecemos de que con un acta de nacimiento eliminando lo que la propia ley haitiana dice. No, por eso no, eso es lo que va a abrir una situación. Sí, mira, aquí Va a abrir una situación en el sentido de que prácticamente los efectos serían una fusión con Haití. El país más pobre. Doctor, del bájele mundo. algo, no le perjudica. Lo de fusión, bájele algo. Que Y todavía entonces aquí... ese tiene el problema de que en los últimos 60 años no hay un presidente que haya tenido más presión que el actual presidente. Sí. Si usted lo compara, por ejemplo, con Trujillo, las consecuencias fueron laborales. De ahí fue que vino Trujillo con la ley 51 sobre nacionalización del trabajo, que es una ley del 38. Que esa misma ley fue copiada actualmente en el Código de Trabajo, está en el actual. Es decir, que Trujillo fue por ahí y se apareció en el 51 con un código avanzado que se lo recomendó la OIT, que se le adelantó más de 100 años a su época, que es el mismo código que está vigente, salvo algunas modificaciones que se le han hecho, pues fue también Doctor, hecha. tengan cuidado, estamos pareciendo muy apologistas Entonces, de esa bestia. Pero ahí en la actual, por ejemplo, a Balaguer, las presiones que le hicieron también se apareció con la modificación del código, porque Balaguer cogía y se guiaba la frontera y se despreocupaba con las cuestiones internacionales, porque generalmente los acusados eran los Vicini y el Central Romana, y él dejaba que ellos se tiraran el juego por allá. Por eso vino la cuestión laboral, pero nunca tuvo Balaguer una presión tan directa como este, que venga el secretario general de la ONU, el vicepresidente norteamericano Y el comisionado de y el comisionado de la Naciones Unidas, de la Unión Europea. Es decir, eso es un... De hecho, son los eso- tres eso es poderes una más cuestión grandes no del mundo, controvertido. Pedro. Los Eso tres no es poderes. controvertido, es decir que nuestro presidente en los últimos 60 años, y hemos hablado de los Todos grandes a un mes presidentes, vinieron. no han tenido una presión tan fuerte como la ha tenido este. Sí, eso es verdad. Entonces, frente a esa situación, nosotros tenemos que refugiarnos en las cuestiones legales nuestras. Como yo me voy nada más a preguntarle al hijo, el padre nos ha ilustrado mucho, ¿cómo es posible que en materia laboral nosotros no la podamos utilizar como control migratorio? Como en toda parte del mundo. En Estados Unidos, en Costa Rica, vamos a poner, Costa Rica. Tú entras sin papeles, tú ingresas, te entraste por Nicaragua, como tú quieras. Ahora, para trabajar sí te va a ser difícil, porque la ley laboral establece la forma como deben trabajar, cuáles requisitos debe tener un inmigrante para trabajar. Aquí yo fui funcionario de la Secretaría del Trabajo y sé perfectamente, incluso en la Secretaría del Trabajo hay un libro de extranjería que establece la condición en que un chino, yo lo decía aquí, que es el único que sabe hacer el chofán. No, y entonces van y dicen, miren, no puede un dominicano ocupar ese puesto porque el único que sabe hacer ese chofán es el chino. Bueno, se le acepta, está en un libro de extranjería, se establecen las condiciones que está y entre eso está entrenar a un dominicano en eso. Aquí, ya. Lo que yo vi fue el pote de romo, el inmigrante indocumentado y su motoconcho al lado esperando para ir a trabajar borracho. Sí, bueno, justamente la situación es que el problema, todo el problema, tanto el de migración como el laboral, tienen un elemento común y es el asunto del cumplimiento de las leyes. Si aquí se cumplieran las leyes de la manera en que deben de cumplirse, tanto el Ministerio de Trabajo como los inspectores de trabajo estarían encima de aquella empresa que no cumplen con la cantidad de dominicanos que debe tener una empresa, la cantidad de inmigrantes extranjeros que los trabajadores extranjeros que tienen que tener, y eso no se observa. Este es el asunto de, por ejemplo, de que toda persona al momento de entrar a trabajar a una empresa tiene que estar justamente inscrito en la seguridad social. Esos son elementos que no se observa también con el extranjero ilegal que obviamente no tiene documentación para ser inscrito. Entonces, si a eso también le añadimos de que más del 60% de la empresa o más del 60% de la fuente de trabajo son informales, no hay una manera efectiva de controlar de que esas situaciones en donde hay más extranjeros,
no necesariamente legales trabajando en posiciones que muy bien podrían ser en posiciones ocupadas por dominicanos, no hay manera de controlarlo, porque no se ha dado cumplimiento, ya sea no hay la voluntad, no hay la cantidad de personas necesarias para seguirle los pasos a esas situaciones, pero no sé, el factor, el elemento principal es justamente eso, que no se le da cumplimiento a la ley que ya tenemos. Muy bien. Y en el caso de la información, cuando se presentan conflictos laborales, ¿qué documentación presenta la persona que Bueno, en los tribunales laborales, una persona, por ejemplo, un extranjero, sí, puede, sobre todo en el caso de los haitianos, ellos pueden demandar sin ni siquiera tener un documento que lo identifique como es la persona X que está demandando, a diferencia del dominicano que tiene que estar trayendo su documento de identidad. Si no lo tiene, hasta se suspende el caso hasta tanto el dominicano traiga dicho documento. En el caso del haitiano, lo más que puede pasar es que el tribunal diga, ok, la demanda no tiene documento de identidad, pues dígale a la persona que venga a la próxima audiencia para que diga que él se llame igual como aparece en esa demanda. Y ya con eso la demanda sigue y procede. Una No hay documentación, o sea, en el caso de los inmigrantes ilegales, y por eso es que los tribunales de trabajo hay esa gran cantidad de inmigrantes ilegales actualmente demandando, es que no se le exige ninguna documentación para ellos entablar su demanda, y por eso es que no solo se dan casos en donde verdaderamente son personas que están exigiendo un derecho, sino que hay muchos abogados que se agarran de esa situación para inventar demanda en contra de empresas y obtener una sentencia favorable. Pero en derecho, ¿cómo una persona que no presente una documentación puede soportar una calidad? Bueno, Porque eso normalmente viene de un precedente de la Suprema Corte de Justicia del año 97, que dice que un extranjero no necesita acreditar su documentación. Con una simple ficha podría demandar. Por eso incluso te puede hacer hasta un embargo sobre tus bienes, un haitiano aquí, que es el único país del mundo que acepta una cosa así, por la flexibilidad que han tenido. Es decir, fíjate que ya los haitianos desacreditan a este país, no se van por la cuestión laboral, sino política de la nacionalidad, porque la cuestión laboral ya lo tienen resuelto. Porque ellos llegaron una vez al extremo de crear un sindicato de haitianos en el tiempo de Balaguer, y la Secretaría de Trabajo se lo rechazó en el sentido de que tú no puedes hacer un sindicato de nacionalidad, sino de trabajadores. Y por eso es que ellos normalmente quieren romper siempre las estructuras legales de nuestro país, que es lo que generalmente se le llama la haitianización de nuestras instituciones, que es lo que ellos hacen allá, que nadie respeta nada. Ahí se explica todo eso que ellos están haciendo, entonces con lo agravante de que tenemos una presión de los grupos haitianos nacionales y los grupos internacionales. Es decir, que la situación es un problema nacional. Hay un asunto, si no, tú no le puedes poner un color a eso, como quieren algunos para descalificarlo. Sí, es un asunto, hay un asunto aquí que yo quisiera proyectar, y precisamente aprovechando la experiencia laboralista de ambos, de padre e hijo. Y es el siguiente, es evidente que se ha deteriorado notablemente el salario del trabajo, no solamente en la ciudad, sino también en el campo. Pero yo quisiera ahora situarme en el campo porque la cosa es más grave allí. La ley laboral dice que es un 80-20. La ley incluso permite que un 20% de la planilla sea extranjera. Eso, si se aplicase aquí en la capital, sería un salto adelante notable, lo sabemos. Se va a aplicar, va a llegar un momento en que ya apoyado la ley se va a aplicar, pero en el campo el problema es muy serio. Es que en el campo no hay organización empresarial. La mayor parte de la actividad productiva del campo se realiza en un ambiente de absoluta informalidad. Incluso empresarios medianos, ellos tienen su cuenta bancaria y operan probablemente un sistema contable personal, pero no reportan a la renta ni a ningún órgano de control. Por tanto, pueden tener una nómina, pongamos sembradores de arroz o cosecheros de arroz, una nómina indeterminada
muy alta de extranjeros, presencia extranjera, para pagar menos, precisamente porque muchos de ellos vienen a aprender. Uno de los problemas que tenemos aquí es que cosecheros de arroz entrenados, que le sacaban tremendo provecho a su actividad porque eran cosecheros de toda una generación, han sido suplantados por improvisados haitianos que sobre la marcha aprenden, porque después de toda esa cultura usted la quiere, de tanto errar, termina aprendiendo. Ese es el problema severo, porque eso ha deteriorado el salario, pero no hay forma de controlarlo porque no están registrados. ¿Qué se prevé que acontezca en el futuro con respecto a eso? Bueno, es que todo eso puede comenzar a controlarse y a manejarse según se logre la regularización, la cual no se quiere, o sea, no se quiere cumplir. Y una cosa que quería señalar, y creo que en parte lo habían señalado anteriormente ustedes, es el asunto de que por los datos que se han suministrado, de que se estima de que una cantidad prácticamente irrisoria se logre regularizar, uno llega a la conclusión de que ni los grupos pro-haitianos de aquí, ni las instituciones internacionales, ni los países extranjeros que nos están presionando, verdaderamente quieren que se regularicen. A ellos no les importa esa situación. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es otra situación que se dé aquí. Y es lo que no pudieron lograr con la sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional te establecía claramente quién era dominicano y quién no. Y te establecía que aquellos que no cumplían con esa situación, entonces que se regularicen. ¿Qué ocurre? Con la presión internacional se ha logrado de que una parte de esas personas, a través del proceso de regularización, se logre acreditar como dominicano, pero a través de un proceso. Ellos no quieren cumplir ese proceso, porque ellos lo único que quieren hacer es de que esas personas que ya están aquí sin ningún proceso, sin ningún plazo, sin ninguna serie de pasos que cumplir, se acrediten como dominicano automáticamente por el simple hecho de decir yo estoy aquí, yo nací aquí. Eso es lo único que ellos quieren y eso es lo que nosotros vamos a ver próximamente. Este primer paso del decreto y de la ley, eso simplemente es lo que ellos querían que nosotros hiciéramos, para ellos luego decir, ya ustedes me están reconociendo por una ley, por un decreto, de que yo tengo los derechos a la nacionalidad dominicana. Ahora, los pasos que tú me estás pidiendo son demasiado pesados para mí. Yo quiero que usted, a pesar de que entre nosotros entendemos que son unos pasos muy flexibles, ellos le van a pedir que todavía lo flexibilicen más. ¿Y cómo hacer eso? De que simplemente ellos lleguen aquí sin nada y ya nosotros finalmente le digamos, ustedes son dominicanos. Es el siguiente paso de ellos. Por eso es que ese plan de regularización no está funcionando. Si ellos quisieran que ese plan de regularización funcionara, Haití estuviera ayudándonos ahora mismo, en vez de estar cobrándole a esa persona para que busquen documentos. Nosotros cargando con toda esa situación de que tenemos que estarle dando documentación gratis. Esa es la situación. No quieren que funcione. Y eso, lo más grave de eso es que en Haití el cólera reapareció en octubre de 2010. Murieron más de 8,000 y pico de haitianos y hay 700,000 infectados, que muchos de ellos están aquí. Y en las cárceles de Haití que se destruyeron con motivo del terremoto, que salieron miles de delincuentes, condenados a más de 20 años y 30 años allí en Haití. Delincuentes graves, esos delincuentes están aquí. Quiere decir que esos delincuentes, de acuerdo a las exigencias del reglamento, pueden venir a exigirte su nacionalidad. Sí. Esa cantidad de delincuentes y de enfermos, oye lo que nos están tirando. Delincuentes y enfermos para nosotros darle la nacionalidad dominicana. Para colmo tenemos... pero bueno, ¿y qué es lo que quieren hacer con este país? Sí, porque para colmo tenemos una frontera que es simplemente imaginaria, porque ahí cualquiera puede cruzar. Tenemos una situación también de que nos quieren prohibir que deportemos a aquellos que tengan una situación de ilegalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente van a seguir viniendo y los que están aquí ya, que vinieron incluso luego del plan de regularización, van a exigir que le demos la nacionalidad también. ¿Qué se lo va a impedir? No hay nada que se le impida. No hay nada que se le impida. Bueno, pero digamos que se aplique la ley de trabajo. Digamos que, como dice el doctor Vilches, hagan arreglos, se le introduzcan formulaciones al reglamento de naturalización de tal manera, por vía administrativa,
que se tenga que señalar el origen del que procura la nacionalidad, Exactamente. que no lo establece bien Sí. el actual reglamento. Solo si usted sabe de quién es hijo, sabe cuál es el origen. Sí. Y entonces, pero eso me da la impresión de que eso está caminando. En la reunión del Consejo Nacional el lunes pasado, el tema se debatió y las personas que defienden este concepto estaban ahí. Y era mayoría. Yo no dudo que por tanto eso se introdujo ya en forma administrativa. O sea, hay posibilidades reales de que se corrija el rumbo con lo que tenemos, con los pasos que estamos dando, doctor. Yo creo que sí, que el pueblo dominicano y principalmente el poder ejecutivo debe aferrarse a la ley, que es la única defensa. Ya la tiene. Porque Ya la tiene, que no la incluso teníamos si antes. tú ves la defensa que hizo Balaguer cuando le hicieron la presión con el embajador, Balaguer, que era un hombre, que era un presidente que a pesar de su sapiencia y su gran inteligencia, siempre se criticaba que él no creía en la ley ni en los tratados. Pues él le invocó el Tratado de Viena cuando el embajador le iba a su pasillo, diciendo que él como presidente de la República, en virtud del Tratado de Viena, tiene que pedir a la Cancillería una cita para el recibido al Palacio, para no recibirlo en su casa ahí. Oye, y tuvo que irse. Y le recitó el Tratado de Viena, es decir, lo que él nunca había hecho para aplicárselo. Ahí lo recitó su tratado. Lo que te da a indicar es que si usted no tiene ni aviones, ni fuerza, ni puertos de aviones, tiene que aferrarse en sus instituciones legales, que es lo único que usted se puede salvar. Y más con la presión que tiene, que ha sido, yo creo que en 60 años no ha habido un presidente que haya sido más presionado que este, con esa cuestión haitiana. Porque como le he dicho, casi siempre se ha ido por las cuestiones de las cuestiones laborales. Cuando todo el mundo aquí sabe que si un patrono contrata a un haitiano ilegal o le paga de menos, eso es un negocio, se ha convertido en un negocio. Porque los abogados que viven de eso te demandan y te van a condenar. Porque los tribunales aquí condenan y dicen que el patrono que contrata un haitiano ilegal comete una ilegalidad y él no puede prevalecerse su propia ilegalidad para no pagar el salario, ni tenerlo en la seguridad social. Y entonces, si el haitiano no tiene documento, porque esa falta de documentación del haitiano viene más lejos. Es que en Haití, cuando te hacen una lista de lo que pueden votar, son lo que ellos indican. Eso tiene un resultado político allá, que es un grupito solamente que vota para ese tipo de autoridades que ellos tienen allá. Y la comunidad internacional sabe eso. Porque ¿cómo es posible que ellos tengan, porque no son 15 años, no, ellos tienen 20 años ahí? Porque si tú comparas que cuando Clinton subió a Haití en un acorazado y lo llevó a Haití, entonces tú calculas el 94 para acá, porque lo que hizo fueron los americanos fue que le cedieron a la ONU, a esa fuerza de paz, el poder militar que ellos tenían allá. Es decir, que ellos tienen 20 años y no han podido resolver ese problema, porque es un problema de dinero, porque Haití ha perdido toda su estructura, hasta su ecosistema no existe. Y entonces ustedes nos van a mandar aquí a nosotros, esa población. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren, de por Dios? Entonces, esa presión de hacernos, que hace contra nosotros. Oye, las sanciones, aquí hay una barrigor que tiene todo el oro puesto, ahí está la Baucita y ahí están los hoteles. Y ustedes van a cerrar todo eso, dije con una sanción para que se pierda todo eso. Esos intereses internacionales, eso no es, nosotros no somos los haitianos, es verdad que nosotros somos pobres, pero aquí hay intereses fuertes, que las Naciones Unidas tienen que ver eso. O ellos quieren cerrar la barrigor, o quieren cerrar todos los hoteles de aquí. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a lo único que tenemos, que es la institucionalidad. No es que se cumpla todo como está, porque no tampoco vamos a soñar, sino que se cumpla por lo mínimo el 50% de lo que está ahí, que es lo que no se quiere, por lo que se quiere borrar eso. Bueno, Lo que sí queda claro es que no hay un ánimo de parte de las autoridades haitianas de que se aplique la regularización. No lo hay. Y lo hemos visto. Por si usted ve el informe que da la Junta Central Electoral, de 1032 habían como 800 y pico con defectos, pero hay 81 nulidades ahí. Quiere decir que ese que estaba inscrito irregularmente, el que va a declarar ahora tiene más beneficio que ese.
Porque ni siquiera lo están inscribiendo en el libro de extranjería, de por Dios, antes de comenzar, que es lo que es donde ellos deben estar. Sí. Entonces, esas situaciones, como lo dice, un decreto en ninguna institución del mundo, un reglamento jamás puede modificar una ley, eso lo sabe todo el mundo, eso no hay ni que explicarlo, porque no hay tratadita que diga eso. ¿Se entiende? Y querer apretar y que este aquí no, de aquí para allá y de aquí para acá y de aquí para allá. Eso solamente la salida que se le podría buscar es de que eso se regulariza antes de que vaya al Tribunal Constitucional. Porque generalmente se entiende que cuando las nulidades desaparecen antes de que el tribunal falle, pues ya el tribunal no tiene motivo para decidir eso. Y es lo más razonable que puede hacer en esta situación, que los organismos reglamenten la falla que tenga eso para que no suscita las nulidades de fondo que tiene. Como es esa, la nacionalidad y el padre de quien lo está reclamando, del nacimiento que se está haciendo, de la declaración. ¿Y por qué esto del padre y la madre? Porque ¿a quién se le ocurre que en el momento de hacer una declaración no estén sus padres o la madre? La única explicación que yo digo es para obviar de que ese tipo es haitiano. Y entonces como él no es haitiano, ni es dominicano, no tiene nacionalidad y está aquí, tú tienes que resolverle su problema, que es darle su papel que él es dominicano. Es decir, ese delincuente que salió de Haití con el terremoto de la cárcel y el enfermo los infectados de cólera, que son más de 700,000 de acuerdo con los organismos internacionales de la salud, tú tienes que darle ese papel que ellos están buscando. En un país como este, entonces si tú te dejas hablar de que este país, un país que es racista y que si yo que cuando todo el mundo sabe que el racismo aquí se desapareció desde cuando Colón en la alcoba de la casa, porque ese mestizaje que tenemos nosotros no lo tenía nadie. Entonces vienen esta gente hablando de que será como de relajo a nosotros. Sí, porque hablando porque tuvo un dominicano, mira hermano, nosotros de que él está hablando de que es racismo. No. 4 mulatos Hay aquí sentados. Ahora, en Haití sí es fuerte. En Haití ni siquiera Obama puede ser presidente, porque si dejan votar a todos los haitianos, él no saca ni un voto, porque él es mulato. Sí, su mamá es blanca, rubia, y su papá es moreno, como decimos nosotros. No le gusta el mulato. O el mulato, no, es que hay racismo entre ellos. Ni el negro odia al mulato y el mulato odia al negro. Y tú lo ves eso en su idioma. Es decir, el mulato haitiano te habla un francés, que es un idioma culto y rico. Sin embargo, su pueblo habla el creolo, un dialecto que no lo entiende nadie. Entonces tú dices, ¿por qué esa clase rica no educó a esa gente con un francés que es superior al español que nosotros hablamos? ¿Por qué no lo educó? No hizo nada de eso. ¿Por qué no lo registró y las Naciones Unidas lo ve ahí? Tiene 20 años sin registro, casi el 90%. ¿Por qué no le busca documentos? Sí, no, porque en las elecciones el que no está registrado no vota. No vota. Entonces, son cuestiones que es no solamente la institución, la haitianización física, sino institucional que nos quieren tirar a nosotros. Sí, porque ellos se benefician de ese desorden y ahora quieren también beneficiarse de ese desorden de este lado. A través del asunto de que quieren la nacionalidad dominicana, que íbamos a tenerla, pero a través del desorden no vamos a cumplir los pasos que establece el plan de regularización, no vamos a cumplir lo que señala el Tribunal Constitucional, nosotros no queremos cumplir absolutamente nada, simplemente denos la nacionalidad. Eso es lo que ellos vienen y por ahí es que van a venir próximamente esos grupos internacionales. Bien, pero hagamos un esfuerzo porque, como decía Orión, la legislación laboral puede ser utilizada también como un instrumento para clarificar la nacionalidad. Sí, claro. La legislación nuestra no consigna nada o puede ser interpretada en favor de clarificar la nacionalidad del trabajador. El asunto es que obviamente el Código de Trabajo te establece que tiene que haber una proporción. Pero ¿qué ocurre? Ahora mismo está en discusión si dentro de esa proporción que pueden ser extranjeros, como le digo, ahora mismo se está discutiendo si son o no dominicanos. Entonces, ¿qué ocurre? El problema tiene que resolverse primero a través del plan de regularización. Una vez tengamos un plan de regularización en el cual señale, no, tú eres un trabajador temporal, no, tú eres dominicano, no, tú estás aquí ilegal.
entonces ya nosotros podemos aplicar ese código de trabajo de la manera y con la fuerza con que siempre debió aplicarse, y la misma ley de migración también. Pero mientras nadie quiera cumplir ese plan de regularización como debe cumplirse, vamos a estar en el mismo sitio donde estamos ahora mismo, haciéndose casi nada. Fíjate, si esa regularización se hace, todos esos haitianos que le tienen su papel, como haitianos que tengan su papel, oye, pasarían a la seguridad social, podrían ser jubilados, podrían resolver todos los planes de atenciones médicas. A ellos mismos, es decir, que el gobierno... y al plan de solidaridad también. Y al plan de solidaridad, pero vamos a ponerlo al régimen de pensión. Vamos a poner el régimen de pensión, que es un ahorro de ellos. Entonces, la AFP que agarre todos esos haitianos va a ser la más poderosa de este país. Que estaría para darle a ellos su pensión a todos, porque ellos lo que ya haya planes de eso. Ellos lo miden igual dinero. que el trabajador, es decir, que tienen los mismos derechos. Entonces, ¿por qué hacer este lío así? Es que tú no le ves, no es una cuestión como irracional lo que están haciendo, que es una cosa que tú no le ves otro fin que no sea el mundo desorden en este país. Eso no tiene otro fin que no sea el mundo desorden. Pues tú dices, pero la regularización favorece a los haitianos. Porque actualmente un patrono que no tenga inscrito en la seguridad social a un extranjero, lo condena en daño y perjuicio. Porque es que ellos tienen, la ley de la seguridad social es una ley del 2001, la 87, que establece el sistema de la seguridad social, es del año 2001. Entonces, si tú no lo tienes ahí, usted está cumpliendo ese, óyeme, y aun cuando le rechacen la demanda al haitiano, hay que condenar al patrono por no estar inscrito en la seguridad social y los derechos adquiridos. Sí. Quiere decir que es una situación que les favorece tanto al empleador como al trabajador y al gobierno, porque ellos cotizarían entonces sobre ese sistema. Y entonces no quieren, y otra cosa, por lo visto, parte del no querer cumplir el plan de regularización es justamente lo que viene después. ¿Qué pasa si esa persona no tiene papeles ni nada? Al país ya solo le queda un camino y es la deportación. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que van a venir justamente esa presión internacional, decir que nosotros estamos deportando dominicanos a Haití. No, a pesar de que nosotros le hemos dado todo un paso, flexibilidad para que cumplan, no quieren cumplir porque justamente quieren eso, quieren la televisión, quieren la presión, quieren que internacionalmente esa presión llegue tan fuerte que aquí no quede otro camino de que a todo el que pase entre al país, ya sea por la frontera, ya sea por el mar o por donde sea, se le dé la nacionalidad dominicana. Porque aquí lo que resalta eso es la falta de voluntad y que la carga es al Estado Dominicano. O sea, el Estado Dominicano que tiene que hacer todos los esfuerzos, tomar todas las iniciativas para tratar de solucionar un problema que hay una de las partes que no tiene voluntad, como es el caso de las autoridades haitianas. Sí, señora. Sí. El ritmo de naturalización va en qué de registro, o sea, de regularización. ¿Cuántos más o menos habían ya registrado, habían llenado formularios? Me dicen que más de 100,000, ¿no? Eran como 300,000. Como 300,000. Y supuestamente de esos 300,000 solo hay 27 que se le van a estar dando documentos ahora. O sea que es un ritmo verdaderamente lento y donde muy poca gente tiene la documentación necesaria para cumplir con el plan. Pues yo diría lento, sino que no tienen documentación. Sí, porque no tiene la forma, porque hay que tener el problema de que del otro lado tenemos un país donde más de un 90% de su población no tiene ninguna documentación y donde efectivamente el no tener documentación beneficia a la clase que está en el poder y que dominan el poder, la clase rica de ese país. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué? Porque justamente como estaban diciendo, si al momento de elegir un presidente o al momento de elegir un gobierno, tú dejas que esa gran masa de población pobre vote, va a votar según su conveniencia, no como esa clase económica poderosa quiere que voten. Entonces, ¿cómo controlan eso? Teniendo menos del 10% de la población con documento de identidad. Ahí es que se reduce todo. El plazo de los 90 días que establece el reglamento de la naturalización, o sea, de la ley, se aplica también para la regularización. O sea, eso se le superpuso al proceso de regularización. Digo yo. No, porque son dos cosas distintas. Son cuestiones diferentes, porque es que incluso
Fíjese que en el decreto se crea incluso hasta un organismo de ejecución y de recursos. Es la primera vez en mi vida que yo veo con un reglamento tú haces de que establece recursos. Sí, así fue. Un subsecretario que se crea, por cierto, y se le da el nombre de que es una cuestión legislativa, que es una cuestión legislativa de acuerdo con nuestro sistema constitucional. Sí. Pero por eso es que, como le habíamos hablado ahorita, que es necesario esa enmienda del Consejo de Migración, en este caso es casi una necesidad. Es una necesidad. Incluso es muy penoso de que la Junta Central Electoral, que es el único organismo que verdaderamente ha peleado para que las cosas se hagan correctamente, es justamente la institución que el decreto quiere echar a un lado para darle la facultad a otro organismo creado. ¿Por qué se hace eso? ¿Cuál es la necesidad? Cuando tenemos una institución que verdaderamente trabaja, funciona y trata de defenderle, que verdaderamente quienes se regularizan son los dominicanos, son las personas que verdaderamente cumplen con los requisitos necesarios. Yo supongo, porque el decreto lo que crea es el mecanismo para la naturalización. Ciertamente no le da tareas a la Junta Central Electoral, se queda en el ámbito únicamente del Ministerio de Interior, pero tan pronto sale de ese ámbito, le da el papel que corresponde a la Junta, porque fíjese qué es lo que hace el decreto, se crea el reglamento, ¿no? Usted tiene 90 días para comenzar en base a ese reglamento a registrarse como candidato a la naturalización, pero usted tiene que llevar toda esa documentación luego a la Junta Central Electoral. Yo creo que si bien no aparece la Junta expresamente en el decreto, la Junta puede aplicar todo lo que son sus requerimientos una vez le llegue el documento pero del que se pretende naturalizar. Si le pone la nacionalidad de los declarantes previamente a la persona que lo está reclamando, por ejemplo, hijo de fulana de tal. Sí, porque si te llega a la Junta un documento en el cual no te dice que si tu madre... No te va a registrar. Y entonces ahí viene el problema de la presión internacional diciendo tú no quieres registrar a ese dominicano. No lo va a registrar la Junta. Si lo dice el origen, no lo va a registrar. Mira, entonces es conveniente. Ahora, por eso es también que en el consejo que se reunió el lunes en Palacio, Consejo Nacional de Naturalización, el Consejo Nacional de Migración. El Consejo Nacional de Migración, ahí estaba el presidente de la Junta. Bueno, muy probablemente él expuso eso que ustedes están diciendo. Yo no voy a registrar que me llegue sin origen. Exactamente. Y la semana pasada se produjo un pleno de la Junta Central Electoral y el punto principal fue conocer el informe de la participación, la colaboración de la Junta en el proceso de regularización. Sí, así fue, sí. Entonces ahí en ese pleno se resaltaban incluso ya hechos concretos que se habían logrado y que continuaba adelante, decía la Junta Central Electoral, al conocerse ese informe en esa reunión. Esto también, cuando usted lee los resultados del pleno, el resumen que se le entregó a los medios de comunicación, se ve una Junta Central Electoral que ha estado participando. Que ahí está reclamando su participación. Bueno, está claro entonces que primero la reforma puede ser puramente administrativa, incluso el consultor jurídico del Poder Ejecutivo estuvo con nosotros aquí y dijo que ciertamente eso era posible y que estaba abierta esa vía. O sea que por tanto, ciertamente el documento puede ser mejorado por vía administrativa, yo entiendo, pero es para facilitar incluso la aplicación del mismo reglamento. Bien. Pero sí, yo sigo preocupado con el asunto laboral. Entiendo que ciertamente esa es la gran tronera, la tronera que se queda abierta. Sí. ¿Por qué? Por la informalidad, porque se elabora aquí fundamentalmente en el campo. Sí. Allí no hay sindicalización, allí no hay ni siquiera organización empresarial. Sí. Acuérdense que la mayor parte de la estructura productiva del campo no está organizada como empresa. No, son incluso proyectos familiares. Sí, muy pequeños. La mayoría es una mascota que se lleva los cálculos. La contabilidad y la información laboral. Entonces yo creo que también debe hacerse un esfuerzo todo a sindicar
en otra dirección, en la dirección de organizar las estructuras productivas Sí, del país exactamente. y oficializarlas. Sí, el asunto también está justamente en eso, de que mientras esa pequeña empresa, por ejemplo en el campo, la que están en la ciudad, pequeños salones de belleza, los colmados, mientras no sientan una necesidad de formalizarse, no lo van a hacer, porque es que hasta ahora muchos de esas pequeñas empresas informales lo que ven es que del momento en que yo me formalice, lo que me van a llegar son problemas. El gobierno tiene que hacer... Tiene que cumplir. Y al revés, ¿sabes? Sí, exactamente. Y al El gobierno revés. tiene que... Porque tan pronto usted No tiene un imagino. tallercito de mecánica Sí. con 3 o 4 empleados o un salón de belleza y usted aporta, porque lo que debe hacer es buscarse una fórmula, exactamente. una cápita para poner a ese Ese personal. empleado en la seguridad Le social. ocurre una enfermedad o un Oiga, accidente. usted se libera de eso. Exactamente. Exactamente, y Es eso es lo que así. no ven, porque que ahora mismo lo único que ven, y ahí es que viene el problema, y es una situación de que el gobierno debe comenzar a Y pensar. ahí hay que educar, hay que de que, educar. primero hay que educar. Segundo, lo primero que ven es de que luego me comienzan a cobrar impuestos. Yo tengo que estar pagando ese anticipo. Y entonces ese tipo de situaciones de también que hay que hay que precisar, comenzar a educar a la población y enseñarle. Mire, lo que usted dice es tan cierto como lo siguiente, mire, la Junta Agroempresarial Dominicana año por año ha estado en los últimos años moviéndose en procura de que la Dirección General de Impuestos Internos exonere del pago de impuestos tradicionales a las estructuras productivas. Lo está consiguiendo por resolución administrativa año por año. Por tanto, los productores agropecuarios del país no tienen que pagar ni anticipo del impuesto sobre la renta, ni ITEVIS, ni impuesto a la propiedad, nada de eso, se los exoneran. Pero eso ni siquiera está consignado en una ley, Sí, sí, porque si vamos a decidir que el campo se incorpore como un ente eficiente a la producción alimentaria y por tanto a la autosuficiencia alimentaria, la autonomía alimentaria, porque eso pudiera ser una ley, puede sustentarse en que no le vamos a cobrar impuestos por a las una X empresas cantidad de tiempo, por agropecuarias para que éstas sean la garantía de la garantía, ¿cómo se llama?, de la autonomía alimentaria del país. Claro, sí. Ahí está la ley. Entonces vienen y se registran y por tanto ya seguro, pero ahora es una decisión administrativa. Yo creo que sí, que podemos apurar el paso y oficializar todas estas cosas. Sí, eso es algo que se podría, porque el problema es de que cuando tú no le pones las cosas claras a esas personas que están en esa duda de formalizarse o mantenerse en la informalidad, no lo van a hacer. Prefieren la evasión. Exactamente. Por ejemplo, si esa situación, en vez de hacerlo, ok, vamos a hacerlo con este grupo, simplemente se hace, como bien señala, se crea una ley en la Sí, cual sí. se dice, mira, este tipo de empresas se va a beneficiar de esto, se va a beneficiar por tanto tiempo. Ya ese que te No informa tiene que acudir ni a la evasión ni a la elusión. Es que Esa es la otra figura. pierde con las otras dos figuras. Oye, ¿cuánto de agradecemos seguridad. a los padres Vilches Luis Víctor González y Luis Vilches Bornigal. Bornigal, porque, padre e hijo, porque con esta intervención de hoy, muy oportuna, por lo que comentábamos esta mañana, Sí. nos paró los pelos en la liberación de casi 1000 presos delincuentes de la principal cárcel haitiana, en un complot que involucró a los que vigilaban la guardianes, cárcel, sí. a los guardianes, Sí. con gente armada de fuera. Bueno. Eso te revela el crítico, estaba ahí, no hay estado. Sí, bueno, justamente hace un par de meses vi un programa de televisión en el que justamente la policía haitiana tenía el problema de volver a atrapar a los que habían salido en aquella vez del terremoto. Sí. Y tenían el problema que obviamente como no tenían documentación de nada, ellos la manera en que lo capturaban era simplemente de que los policías que estaban en la cárcel se recordaba que era ese muchacho que estaba por ahí corriendo. Y ese era el mecanismo, no tienen absolutamente ningún otro. De control. Ahora se le agregaron 1000 más. A esos Sí. que se fueron del terremoto se le agregaron los Vaciaron 1000 una que, cárcel. que Sí. se liberaron ayer. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. de qué. Lo que queremos es transmitir, como ustedes sabrán, la preocupación que debe generar este tipo de acontecimientos. Mientras tanto, vamos a subir, a Sí. pasar unos mensajes, porque después viene Lalo, nos da una Deporte. visión completa de los deportes. Y más luego cerramos esta revista con la sección cultural. Nosotros, con Mozart ya incorporado, esperamos, Sí, porque llegó que ha venido de anoche Brasil. de Brasil, regresamos mañana.